Hola chicos, buenas. Espero que les esté sirviendo los videos. Yo es la primera vez que hago videos explicando alguna materia, ¿no? Y de corazón, espero que les ayuden, que les vaya muy bien en el examen. Eso, muchos éxitos y sigamos. Bueno, ahora yo voy a hablar un poquito de receptores asociados a la proteína G, ¿no? Que tiene tres subunidades, o sea, es trimérica. Tiene la subunidad alfa, beta y gamma. Y cuando está inactivo, están las tres subunidades unidas entre sí. Bueno, los receptores asociados a la proteína G es nada más para la formación de segundos mensajeros intracelulares, ¿no? El ligándose al receptor y el receptor activa una proteína G. O sea, y cuando hay la unión de un ligando al receptor, ocurre un cambio conformacional que le permite relacionarse con la proteína G. O sea, hay una división del complejo en dos partes. O sea, la subunidad, que antes estaban las tres unidas, ahora se separan. O sea, la subunidad alfa se une con la GTP y la subunidad beta y gamma se unen. O sea, y esta división es cuando está en forma activa, ¿no? El cambio conformacional. Hay dos tipos de proteína G, ¿no? La GS y la GQ. Eh, por ejemplo, la proteína G, la proteína GS activa otra proteína, o sea, que es la adenilato ciclasa, que es un efector. Y a partir de ATP lo transforma en el AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Y el único que puede inhibir eso es la GI, ¿no? Que inhibe la adenilato ciclasa. En el caso de la GQ, la GQ actúa sobre una enzima que es la fosfolipasa C, y, o sea, el receptor la activa y la fosfolipasa C agarra un fosfolípido, que es el fosfatidil inositol difosfato. Y a partir de este generan dos segundos mensajeros, que es el inositol trifosfato y diacilglicerol, ¿no? Un ejemplo bueno de la proteína GQ es el ligando espermatozoide, ¿no? Cuando un espermatozoide toca un receptor de la membrana y ve que penetró la membrana pelúcida y contacta al receptor. O sea, el receptor activa una proteína GQ y la misma actúa sobre la fosfolipasa C que agarra un fosfolípido, ¿no? Que es el fosfatidilinositol que viene de la monocapa interna. Y este que mencioné ahora es la famosa reacción cortical, sí, de embriología. Bueno, sigamos. Tenemos la membrana biológica, ¿no? La membrana biológica que tiene bicapas. En el caso de los fosfolípidos. O micelas cuando agarramos el aceite y mezclamos con el agua, ¿no? El de cocina. Y una bicapa fosfolipídica artificial, o sea, compuesta por liposomas, que son vesículas, que se hacen en laboratorio para mejor absorción, estabilización del principio activo, o sea, un medicamento que no entra por endocitosis a la célula, o sea, receptor y canales. O sea, el medicamento es metido en una vesícula artificial y ocurre una endocitosis forzada, o sea, la vesícula artificial es para la vehiculización de drogas. Bueno, una característica importante de la membrana plasmática es que es muy polarizada, ¿no? Y es muy polarizada porque es justamente las características de las células epiteliales. Son células que tienen una membrana variable en cada posición que tenga la célula. Por ejemplo, una parte apical, una parte lateral y una parte basal. Diferentes partes que es algo adaptado de la membrana plasmática, ¿no? La lateral interactúa con otra célula, la apical con el medio externo y la basal con la membrana basal. Ahora vamos a ver los componentes de cada una. En la parte apical tenemos las microvellosidades o los cilios, ¿no?
O sea, son dos cosas que pueden tener. Las microvellosidades son inmóviles, tienen un esqueleto de actina, o sea, microfilamento de actina, tiene mucho glucocálix y su función es alimentar la superficie de absorción. O sea, son inmóviles, pero tiene esa función muy importante. Y unos ejemplos son la chapa estriada, que está en el intestino, que son gruesas, cortas y parejas. Tenemos los ribetes en cepillo, que está presente en el riñón, que son largos, desparejos y muy finos. Estas son características que sirven para identificar, ¿no?, más en la parte de histología, ¿no? Por ahí en el choice surja una pregunta así, las características de cada uno, no sé. Y el esterocilio encontramos en el epidimo y en el oído, ¿no? Tiene ramificaciones, son largos y desparejos. Nada. Un tipo de microvellosidad, o sea, las chapas estriadas, está formada por una membrana plasmática, o sea, hay filamentos de actina anclados en una red de bichinas sostenidos por otra estructura de fimbrina. Y todo eso termina en un velo terminal, o sea, es inmóvil y por fuera presenta glucocálix. Nada, un poquito de los cilios. Los cilios sí son muy móviles porque permite el transporte de sustancias. Tiene un esqueleto de microtúbulos, o sea, axonema, la composición 9 más 2. Se encuentra en el aparato respiratorio y en el aparato genital femenino para el transporte de óvulo hacia la cavidad uterina, juntamente con los movimientos peristálticos. Y también tenemos un cilio especial que se llama cilio primario, que está en el oído, o sea, que es para las vibraciones que vienen del aire, ¿no? Y este es el único cilio que es inmóvil porque tiene una acción sensorial y recibe estímulo para que los demás se muevan. Por ejemplo, los túbulos renales. Bueno. Ahí también tenemos los cilios nodales, que tenemos una composición 9 más 0. Tienen movimientos rotatorios y son embrionarios, o sea, es para la simetría en el cuerpo. Los cilios también, o sea, lo que mencioné, ¿no? Tiene axonema y la membrana plasmática. El axonema tiene la composición, la fórmula 9 más 2, o sea, 9 periféricos, 2 centrales, de los cuales tenemos el microtúbulo A, que tiene 13 filamentos de tubulina, y microtúbulo B, que tiene 11 filamentos de tubulina, que es incompleto y de mayor tamaño. O sea, la proteína de los cilios es la alfa y beta tubulina. Tenemos pares de microtúbulos que van a estar sostenidos por una proteína que se llama nexina, o sea, son periféricas. Una cosa importante que suele aparecer en los choice es que ponen la proteína de los nexus es la nexina. No. La proteína de los nexos es la connexina y de los cilios la nexina. O sea, suelen confundir bastante eso, ¿no? Por eso digo. Y nada. En la vaina interna, o sea, que son centrales, tenemos una proteína radial, o sea, puente radial, que es estructural. Nada, tiene unos brazos de una proteína motora que permite el movimiento. Es la dineína. Es la proteína motora de los cilios, ¿no? ATPasa, que necesita dos cofactores, que es el calcio y magnesio. La parte lateral, o sea, tenemos diferentes proteínas también. En general no se ve en microscopio óptico porque es un acople de membrana, ¿no? Está ahí célula con célula y se ve cuando están muy concentradas. Por ejemplo, los discos intercalares en el músculo cardíaco, ¿no? Esa es la parte lateral y ahí se ve estas uniones. La parte lateral está formada por el complejo de unión y la interdigitación y el nexus. El complejo de unión predomina en el tejido epitelial, da polaridad a la célula porque la célula de apical a basal en la parte lateral va a tener 3 grandes uniones, o sea, en este orden va a ir dando polaridad a la célula. Por ejemplo, la más apical es la que
está más arriba y siempre se llama zónula occludens o oclusiva, ¿no? Es una unión estrecha, también llamada así, y es apicolateral. A veces en el joint puede parecer que es apicobasal. No, es apicolateral, ¿no? Que da la polaridad a la célula. Y lo que hace, o sea, ocluir es porque es muy impermeable a la superficie, ¿no? Y tienen proteínas ocludinas y claudinas, o sea, eh, esta impermeabilidad, o sea, hay un cierre del espacio entre células y la formación de barreras. Sí, eso es lo más importante de la sonulocludens o oclusiva, que es apicolateral. Bueno, la que sigue es la zonula adherens, ¿no? O también llamado unión intermedia, ¿no? Es calcio dependiente y tiene presencia de caderina, son las caderinas. Y esta tiene, aparte de unión caderinas, tenemos los filamentos de actina. Los filamentos de, o sea, las zonuladeris tenemos filamento de actina más las caderinas. Y es una unión homofílica, o sea, unión célula con célula. Las laterales siempre homofílicas, célula con célula. Digamos, ¿no? La que está más abajo es la mácula adherens o desmosomas, que sirve para las adherencias y es un punto de contactos. Esta tiene caderinas, así como la zonula adheris, pero tiene, aparte de caderinas, filamentos intermedios. Y la zonula adheris tiene filamento de actina. Bueno, esta da polaridad, participa en diferenciación, migración y proliferación celular. Presentan proteínas CAMS, o sea, uniones de adhesión, y poseen tonofilamentos. O sea, estas dos son mecánicas de la zonula adheris y la mácula adheris son mecánicas, o sea, tienen adherencia mecánica, o sea, que sostienen toda la adhesión. Y nada, una definición de zonula, ¿no?, que mencioné, que es después de la zonulocludes, es que abarca toda la circunferencia y es un cinturón. Está en toda la circunferencia celular. Y ya la mácula, que está un poquito más abajo, es un punto de contacto. Nada, la interdigitación es una comunicación entre una célula y otra. Por ejemplo, en el epitelio intestinal y en la vejiga están presentes. Dan adherencia mecánica, o sea, transporte de iones y agua. Y los nexos, o sea, gap, es formado por conexinas, como no había dicho, ¿no? Conexina, y forman un conexón, o sea, son calcio dependientes y hay un acople eléctrico y funcional. El conexón forma un canal hidrofílico, que es regulado por un diafragma. Y una conexión es una estructura compleja y forman un acople eléctrico y funcional. El diafragma es regulado por una concentración de calcio, por eso es calcio dependiente. O sea, están presentes casi todas las uniones y, o sea, las células son coincidentes una con la otra. Y en el nexos están en todos los tejidos, o sea, el nexos está en el tejido epitelial, en el colectivo, en el muscular y en el nervioso.